Y le voy a invitar que vaya ahí a la palabra de Dios en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 15, verso 21. Segunda de Corintios, capítulo 15, verso 21. Segunda de Corintios, capítulo 5, más bien. 5:15 para los que escriben ahí. Segunda de Corintios 5:15 al 21, más bien. Cuando lo tiene me dice amén. Gloria al Señor. Y por todos murió. Segunda de Corintios 5:15 al 21. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, de manera que nosotros de aquí en adelante conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén y amén. Quiero abrazar en esta hora esta palabra y este pasaje bíblico que leímos, que hace referencia en este momento acerca de lo que dice en el versículo 20. Mas nosotros somos embajadores en nombre de Cristo. Y cuando leemos la palabra embajador aparece más de una vez en la Biblia. La palabra embajador no solamente está en este pasaje. En el libro de Crónicas y en los libros de los Reyes encontramos cómo continuamente la función de un embajador para esos pueblos era muy compleja, y es más, era de los que muchos se usaban en esos días. De ahí es que sale el apóstol Pablo haciendo énfasis de lo que era un embajador. Y yo quiero explicarte qué es un embajador para que lo entiendas. Un embajador o embajadora es un diplomático del más alto nivel, que es el representante oficial de un estado ante otro. También dice que es una persona que es reconocida en el extranjero como máximo representante nacional de una determinada actividad. Entonces tenemos que un embajador es un representante, pero al más alto nivel, hermano. Es un representante reconocido, dice, como el máximo representante nacional. Pueden haber deportistas, pueden haber personas que viajen a otros países, pueden haber personas que lleguen a otro lado y digan yo soy de Costa Rica o yo soy de Estados Unidos, pero cuando habla y dicen que es un embajador de una tierra, este hombre es recibido
porque carga algo importante en él. Él carga la representación de una nación. Él carga la imagen de esa nación. Él carga sobre sus hombros el mensaje de esa nación para un pueblo donde él se llegue a presentar, hermano. Y lo tremendo de esto, de ser un embajador, como lo dice aquí en el tecnicismo que usamos político, es el mismo que se está utilizando en el ámbito espiritual también, porque la palabra embajador aquí, en la palabra que leímos en Segunda de Crónicas, tiene que ver con la parte de representación, con la parte de alto nivel y con la parte oficial. Yo no sé cuántos ya están entendiendo la palabra ahí en la casa. Que el que se considera un embajador de un país es alguien de alto nivel y representativo y de máximo rango, que representa y carga la imagen completa de una nación o de una actividad determinada. Las funciones de un embajador, hermano, escuche cuáles son las funciones de un embajador. Son representar, proteger, informar, negociar y fomentar. Esas son las funciones de un embajador que no está en su propia tierra. Algo que caracteriza y que es típico de un embajador es que por lo mismo su propio título lo caracteriza por el rango que es. Entonces significa que un embajador no permanece en su propia tierra, sino que él permanece en una tierra extranjera, pero él se convierte en un pedazo de la tierra de la que él viene en tierra extranjera, porque él se encarga en esa tierra extranjera de representar su nación, de proteger a la gente que pertenece a esa nación y que está en el extranjero. Se encarga de informar todo lo que traiga el rey de esta nación para este pueblo, y también negociar, hablando en el término de la economía y la prosperidad en ese reino, y también de fomentar. Y cuando habla de fomentar, está hablándome de fomentar la cultura, de traer mi cultura y mostrarla y establecerla, fomentar las buenas leyes, fomentar las buenas negociaciones, fomentar la buena apariencia que esta nación y todas las virtudes de esta nación en un pueblo extraño. En la actualidad, hermano, podemos decir, de acuerdo a estos conceptos, que cuando Cristo viene a la tierra, cuando Cristo es enviado por Dios el Padre para venir a morir por nosotros, el propósito y la misión con la que es enviado Jesús es fundar una embajada en la tierra. Wow. El Señor Jesús fue el embajador del cielo. Voy a decirlo otra vez. El Señor Jesús era el embajador del cielo. Él vino para fundar una embajada del cielo aquí en la tierra. Le estoy diciendo que cuando Jesús viene a la tierra, viene para traernos el cielo a la tierra. Viene para mostrarnos cómo es el cielo aquí en la tierra. Viene con la cultura, viene con el mensaje. La Biblia dice que el verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne, habitó entre nosotros. Significa que Él, esa palabra, esa representación de lo que era y que sabían que era en el cielo, se manifestó aquí en la tierra. Dar la embajada del reino de los cielos acá en la tierra, para que cumpla lo mismo como se hace en el cielo, así también en la tierra. Por eso el discurso de Jesús, de su embajada, la identificación de la embajada de Jesús estaba en la oración del Padre Nuestro, cuando Él dijo: venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. Todo embajador, ese es el mensaje que va a llevar: que venga tu reino, hágase tu voluntad, como es en el cielo, así también en la tierra. Eso es lo que hace un embajador, y eso fue lo que hizo nuestro embajador, el Señor Jesús, que fundó la embajada del cielo en la tierra. Jesús, como fundador, tomó sobre sí todos los pecados de la humanidad, como dice la Escritura, y por todos murió. Usted y yo sabemos eso, pero eso nos da a entender
¿Por qué fue que Jesús vino y hizo lo que hizo? Porque como embajador del cielo, Él tenía que representar, tenía que proteger a los que pertenecemos al cielo, pero que estamos desorientados y perdidos. Estamos como extradiados en este momento. Alguna persona podría decir que soy extranjero aquí y el diablo me tiene amarrado y no me puedo mover, entonces estoy aprisionado en esta cárcel, en otro país, en otra nación. Eso sería terrible. Nosotros vivimos eso. Nosotros vivimos lo que puede estar aprisionados verdaderamente. Pero cuando vino el Señor Jesús y levantó la embajada del cielo, llegó con un mensaje que decía en Mateo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Él estaba trayendo el reino del cielo aquí a la tierra, y eso significaba que todos los que pertenecemos al reino de Dios nos vamos a volver. Tenemos embajada, tenemos lugar que nos proteja, tenemos lugar donde volver a ir a descubrir nuestra identidad. Pero la humanidad no lo sabía, porque Adán nos expropió, nos despropió. Adán con su pecado nos sacó del Edén, nos sacó del reino. Pero Jesús vino para meternos en el reino nuevamente. ¿Aló? ¿Está ahí? Y entonces, estableciendo Jesús esto, estableciendo así con su legado la cultura, ley y condiciones políticas y espirituales de donde Él había venido. Y entonces vemos al Señor Jesús cuando se sienta con los discípulos y les habla las bienaventuranzas. Bienaventurados sois cuando por los pacificadores, porque en ellos hay misericordia. Bienaventurados los misericordiosos. Y vemos el sermón del monte. Él estaba trayendo las leyes que estaban en el cielo establecidas y mostrando cómo tenían que ser en la tierra. Así como es en el cielo, misericordioso, pacificador, bienaventurados. Es lo que nos estaba llamando a hacer. Ustedes están en este mundo. Esto es una tierra extranjera para ustedes, pero eso no va a limitar que si ustedes me aceptan a mí, si ustedes me reciben a mí, ustedes vienen a ser parte ahora del reino de Dios. Y ahora su cultura, sus leyes se van a mover diferente a las que han vivido todo este tiempo. Jesús no vino para que nosotros tomáramos las leyes judías. No vino a establecer una cultura judía, que esto es algo que la gente confunde. La cultura del reino de Dios no es una cultura judía, no es una cultura griega, hebrea. No, la cultura del reino de Dios es diferente. Es lo que Jesús vino a mostrar. Él vino a mostrar el amor, Él vino a mostrar la fraternidad, Él vino a mostrar el poder, Él vino a mostrar su rendición, su humildad. Él vino a mostrar todas estas cosas que las podemos leer. El sermón del monte. Luego viene y les empieza a descifrar la ley a la manera como se ve en el reino, cuando les dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ok, yo te digo ahora que tienes que amar a tus enemigos. Tienes que amar a tus enemigos. Y dice: el que te golpee una mejilla, póngale la otra. Pero antes la ley decía ojo por ojo, diente por diente. Si usted me la hace, me la paga. Pero Jesús estaba trayendo una institución del cielo, estaba trayendo un nuevo orden del cielo para la tierra, porque Él era el embajador. Y ahora nosotros que hemos recibido esto, nos hemos instaurado en su cultura, en las condiciones políticas del reino, espirituales, de donde Él había venido. En otras palabras, un embajador es alguien que porta el mensaje de su nación. Pero para portar el mensaje de su nación, escuche, es el mensaje de Dios encarnado. Jesús no solo era el mensaje del cielo, Jesús era el mensaje de Dios encarnado. Dios nos estaba mandando a decir: los amo y los voy a perdonar, pero lo hizo a través de la carne de su Hijo. El mensaje de Dios encarnado. Y con sus 12 discípulos, Él funda la embajada de la tierra aquí, del cielo aquí en la tierra. No lo hizo solo. Él tomó a 12 y fundó la embajada del cielo aquí en la tierra, enseñándole a estos 12 la cultura del reino de Dios, fomentando en estos 12 las direcciones del reino. ¿Cómo es que Dios actúa? ¿Cómo Dios manifiesta su poder? Él lo hizo en ellos. Y al morir Jesús, los apóstoles
son enviados a continuar la misión. Aleluya. Entonces el embajador que vino a fundar ya cumplió su tiempo y se fue al cielo, pero él no dejó la embajada sola. La embajada no se cerró, la embajada continuó, pero ahora teníamos 12 embajadores. Y el Señor les dice en el libro de los Hechos: vayan por todo el mundo, en Lucas, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. En Mateo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. En Marcos, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Poderoso, hermano. Y le dice en Hechos: no se muevan de aquí hasta que venga el Espíritu Santo y me sean testigos. Quiere decir que el Señor ya no quería solamente un embajador en Israel, ya no quería solo un embajador en Judá, en Samaria. No, Él quería un embajador hasta lo último de la tierra. Estamos siendo llamados en este tiempo a levantarnos como embajadores de Cristo, embajadores del reino de Dios, embajadores que llenemos la tierra de la cultura del cielo, con la palabra del cielo y con el poder del reino de Dios. Ojalá usted esté entendiendo lo que estoy hablando. Estamos siendo llamados como los discípulos en esta hora. La Biblia dice en San Juan 18:36, San Juan 18:36 dice: Jesús dijo, respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. La embajada del reino de Dios no es de la tierra. Se funda en la tierra para representar lo que hay en el cielo. Pero Jesús establece claramente y dice: mi reino no es de este mundo. Yo no soy de este mundo. Y eso es poderoso, porque también declara al Padre que sus discípulos tampoco son de este mundo. Mire lo que dice en San Juan 17:14. San Juan 17:14. Vea lo que dice: y yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo. ¿Por qué? Porque no son del mundo. Estaba hablando de sus discípulos, de los que iban a ser embajadores en toda la tierra. Ellos no son del mundo, dice, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Dice: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Mi hermano, entonces yo puedo tomar esta declaración de Jesús y hacerla mía también y decir: yo no soy del mundo. Tú y yo no somos de este mundo. Tú y yo no pertenecemos a este mundo. Estamos en este mundo. Dios nos guardará del mal, pero no somos de este mundo. Tú y yo pertenecemos a la embajada del reino de los cielos. Tú y yo pertenecemos al cielo. No es este nuestro país. No soy tico. A pesar de que vivo en Costa Rica, nací en Costa Rica, yo no soy tico, yo soy hijo de Dios. Pero para eso tiene que entrar este nivel de revelación en tu vida. Hay cosas que no las has recibido. Hay cosas que tú quieres ver en tu vida, pero no las recibes y no las vas a recibir y no las vas a ver, porque todavía tú crees que tú eres un tiquillo. Todavía tú crees que tú habitas, que tu ciudadanía es esta tierra. Todavía tú tienes la cabeza pegada a este mundo. Pero para poder entrar en lo eterno y poder caminar en las promesas y poder ver el reino manifestándose en nuestra vida, nosotros necesitamos entender nuestra identidad y manifestarnos en este tiempo bajo esa identidad, que somos embajadores ahora de este reino. No somos de este mundo. Dígale que está la par ahí: no soy de este mundo. Y ahora nosotros debemos entender que tampoco somos de aquí. Diga conmigo: yo no soy de aquí. Oh, pastor, pero yo soy tico, yo tengo tantos años de vivir aquí. Está bien, quédese aquí. Pero si usted siempre sigue pensando que es de aquí, nunca querrá ir a donde usted verdaderamente pertenece. La Biblia dice en Filipenses 3:20. Filipenses 3:20, búsquelo ahí. Filipenses 3:20, poderoso, dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra
para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, aleluya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Este poder del reino, si yo soy parte de él, si yo soy parte del reino, si yo soy un embajador del reino de Dios, si yo me creo quien soy, entiendo que mi ciudadanía no está aquí, sino que mi ciudadanía está en los cielos, y que yo seré transformado también, y que caminaré en pos de este poder manifestado que Dios ha revelado a nosotros, poderoso. Ahora bien, Cristo vino del cielo para mostrarnos el camino, establecer aquí la embajada del cielo, pero también se volvió el mensaje de Dios y fundó a través de su sacrificio el ministerio de la reconciliación. Hay mucha gente que quiere el ministerio de las artes, quiere el ministerio de la danza, del canto, de la intercesión, del pastor, del apóstol. Pero hay un ministerio que habla la palabra de Dios, que fue el que verdaderamente nos ha sido entregado a todos. Como embajadores de Cristo, en nosotros descansa el ministerio de la reconciliación, hermano. ¿Qué significa ese ministerio? ¿Cuál es ese ministerio? Es el que aquellos que caminando bajo la identidad de Dios, bajo la identidad de Cristo, representando a Cristo, reconciliamos a los hombres que están lejos de Dios con Dios. Presentamos el mensaje y traemos a la humanidad a encontrar paz en Dios. Es gente que está alejada de Dios, pero que no pertenecen al mundo ni pertenecen al infierno, pero tienen una oportunidad. Cuando tú y yo llevamos el mensaje, tú y yo estamos siendo embajadores, estamos informando, estamos llevando el mensaje del cielo para el mundo. Eso fue lo que el Señor Jesús hizo. Nos delegó ese ministerio. Nos dijo que nosotros teníamos que tener el mensaje de la embajada del reino para que más personas se involucraran en ella. Donde la señal, donde le aclara, le enseña al hombre, le aclaro que él le enseña al hombre que deja de ser enemigo de Dios y se vuelve en amistad con Dios. Ese es el ministerio de la reconciliación. Hacer que la gente deje de ser enemiga de Dios y se vuelva en amistad con Dios. Y nuevamente vivan para Dios y no para sí mismos, como lo leímos antes en el pasaje. Que vivamos para Cristo y no para nosotros mismos. Aló. Cuando Él parte al trono, cuando Jesús parte al trono, eso está fuerte. Jesús deja a los 12 embajadores. Deja 12 embajadores ahí, que son los que se van a encargar de continuar con el ministerio de la reconciliación. Entonces cuando Él se va, pero se vuelven ellos, oiga esto, cuando Él parte al trono, deja a sus embajadores, y sus embajadores se vuelven el mensaje para mostrarle a los hombres el camino a casa. Pero ¿cómo la hacen? Porque no se trataba, escuche esto es fuerte. Ellos quedan con el mensaje. Primero Jesús trajo el mensaje. Jesús se vuelve el mensaje al morir en la cruz. Después queda en las manos de los otros embajadores, los apóstoles. El mensaje llega a ellos, ellos se vuelven el mensaje. Y entonces, ¿cómo es volverse el mensaje? No se trata solo de hablar, no se trata solo de decir, no se trata solo de enseñar, sino que el embajador tiene que volverse el mensaje. Esto es poderoso. La iglesia, que es la embajada del reino de Dios en la tierra, la iglesia, lo que vino a fundar Jesús, la iglesia tiene que dejar de llevar el mensaje nada más y volverse el mensaje. Yo vine esta mañana a decirle a la iglesia que es tiempo de dejar de vernos como el mensaje para volvernos el mensaje. La gente tiene que verme a mí y creer que yo soy el mensaje del cielo. Yo soy el representante del cielo. Yo traigo el mensaje del cielo, pero yo le tengo noticias. No solo traigo el mensaje del cielo, yo soy el mensaje del cielo.
¿Cómo usted va a decir eso, pastor? Blasfemia. ¿Cómo yo voy a hacer el mensaje del cielo? Tú eres el mensaje del cielo. Tu vida restaurada, tu vida perdonada, tu vida sanada, tu vida levantada, tu vida recogida en las manos de Dios. Ahora tú eres el mensaje. Ahora tú eres el testigo de Cristo. Ahora tú eres el embajador del reino de Dios. Yo espero que usted esté brincando de una pata en la casa. Volvámonos a las funciones del embajador, pero las voy a relatar en el ámbito espiritual ahora. Número uno, dijimos que el embajador, su función es representar. ¿A quién representa el embajador? Representa al reino de donde viene. Representa al rey de donde viene. Cuando un embajador entraba ante otros reyes, llegaba a otros reyes en la tierra, y lo puede leer en las crónicas, hay muchos momentos donde Israel iba a ir a guerra con otros reyes. ¿Y qué hacía antes de ir a guerra? Mandaba un embajador. Ese embajador representaba al rey, representaba todo el reino. Cuando Dios iba a hacer el trato con la tierra, con nosotros, con los hombres, iba a reconciliarnos, Dios lo que manda es el embajador primero, y entonces lo vuelve el mensaje. Entonces viene Jesús y representa al Padre, y Jesús dice: el que ha visto al Padre, a mí me ha visto. Y viene Jesús y dice: el que me conoce a mí, conoce al Padre. Y yo lo que hablo es lo que el Padre me dice, y yo lo que enseño es lo que el Padre a mí me ha enseñado. Jesús era un buen embajador. Jesús representaba al Padre, representaba al cielo en la tierra. Y entonces esa representación al rey, representar al rey, si el embajador se ve mal, escuche esto, si el embajador se ve mal, el rey se ve mal. Y le tengo noticias: toda la nación se verá mal. Aló, estamos hablando ya en el término espiritual. ¿Qué es lo que pasa con un embajador del reino? ¿Qué es lo que le sucede a un embajador de Cristo? Si se ve mal, Cristo se ve mal. Si se ve mal, todo el cuerpo de Cristo nos vemos mal. Es lo que estamos viendo hoy en día en muchos casos. Pastores que representan mal a Jesús, ministros que representan mal a Jesús. Ay, todo mundo señala a los pastores que hacen cosas inapropiadas, a los pastores que han estado haciendo las cosas mal por allá. Todo mundo señala eso. Pero ¿por qué no señalan a los creyentes que también dan mal testimonio? ¿Por qué no señalan a los que en vez de seguir el camino andan brincando como un sapito? Un día en el mundo, otro día en la iglesia. Un día en el mundo, otro día en la iglesia. Todos dicen gracias a Dios. Les tengo noticias: hasta los demonios dicen gracias a Dios. Los demonios creen y tiemblan, dice la palabra de Dios. Cualquiera puede decir Dios y cualquiera puede decir gracias a Dios. Cualquiera se puede vestir de pastor y fingir que es uno. Cualquiera puede hacer eso. Pero un embajador del reino de Dios es reconocido porque representa a Jesús y se ve como Jesús. No podemos nosotros seguir como la iglesia de Cristo ensuciando la imagen del rey. Tenemos que cambiar nuestro estereotipo, tenemos que cambiar nuestra conducta, tenemos que empezar a ver la realidad y lo serio que es ser un hijo de Dios, representante de Jesús en la tierra, representante de todo lo que el cielo es. Somos nosotros aquí en la tierra, hermano. Y si nosotros nos vemos mal, Jesús se verá mal, el reino se verá mal, el cielo se verá mal. Y eso es lo que ha pasado hoy en día. Tan mal se ha representado al Señor, tan mal han quedado algunos embajadores, que hoy por hoy vemos las cosas que pasan. Segunda función que cumplen los embajadores del reino: proteger. Ellos protegen a los que pertenecen a su reino de manera que estén seguros. A veces nosotros creemos, como iglesia, como cristianos creemos y nos abrazamos de la palabra que habla allá y dice que nosotros tenemos que denunciar lo que está mal, denunciar las cosas que están mal hechas. Pero yo tengo un conflicto en esta palabra y tengo una dirección como embajador de Cristo. Yo no puedo compartir, ni puedo ser parte
de algo que está haciendo más bien ensuciar la imagen del reino. Y yo veo mucha gente que comparte esos videos de gente que está hablando mal de otros pastores. Gente que hace videos chistosos de cuando tiran gente al piso, cuando hablan en lenguas, cuando todo eso. O sea, son videos que hablan mal de las manifestaciones del Espíritu Santo. Y da asco, perdóneme, pero da asco ver a los mismos creyentes cristianos, embajadores del reino, que deberían ser, compartir esos videos. O tienes que entender que cuando tú comentas un video de esos, o tú lo posteas y haces un comentario, tú estás siendo partícipe y estás multiplicando la visualización de ese video. Y nosotros tenemos que proteger el reino. Tenemos que proteger nuestra cultura. Tenemos que proteger a los siervos. Tenemos que proteger a los hijos de la casa. Tenemos que proteger a Dios en esto. Que no se vuelva Dios viral en la boca de todo el mundo, señalándolo como un Dios falso, como un Dios que nada hace, como un Dios mentiroso. Pero los hijos de Dios, en vez de proteger, más bien ayudamos y fomentamos a la destrucción de la reputación de Dios en la tierra. Tú no fuiste llamado a este mundo para estar señalando a los siervos de Dios, ni a los que no sean siervos. Tú no viniste a este mundo para estar poniendo imagen de lo que la gente está haciendo mal, ni denunciar. Ayer me encontraba una palabra que me sacudió en medio de todo esto, cuando Jesús dice: yo no juzgo a nadie. No me envió el Padre para juzgar, dice, ni condenar, sino que la palabra que yo les he hablado, dice, esa lo juzgará. La palabra que ellos han recibido de mí, eso lo juzgará, dice así. Está fuerte eso, hermano. Olvido dónde tengo la cita, pero la tengo por ahí marcada, porque eso me dice a mí que yo no estoy llamado aquí para señalar a nadie ni juzgar nada. Yo estoy llamado aquí solamente para ser un representante del reino de Dios, dar una buena imagen de lo que es el cielo, ganar a la gente trayéndola a la reconciliación con Dios. Pero no fuimos llamados, mentira, mentira. Queremos maquillar lo que es un chisme, porque eso es chisme y es hablar mal de alguien. Queremos maquillarlo como la verdad. Queremos maquillar eso diciendo, poniéndole un montón de nombres a eso. Usted puede escogerlos. Es tiempo, iglesia, de que nosotros, como la iglesia de Cristo en la tierra, como la embajada del cielo en la tierra, comencemos a dar un testimonio agradable de quién es Jesús. Que la gente comience a verte a ti y vea a Jesús. Que tú te vuelvas el mensaje. Deja de dar el mensaje, vuélvate el mensaje. Vuélvete el mensaje, iglesia. Vuélvete el mensaje del Señor, que cuando la gente te mire a ti, siente que está recibiendo un mensaje del cielo. Aleluya. Otra de las cosas que hace un embajador del reino de Dios es informar. Informa a los ciudadanos todo lo referente a la voluntad del rey. Un verdadero embajador del reino trae este tipo de palabra. Habla con certeza lo que Dios está hablando. Encomienda a la gente la voluntad de Dios. Pero ¿cómo, dice la palabra, cómo irán si nadie les predica? ¿Cómo irán si no son enviados? Aquí está la solución. El embajador del reino tiene que informar cuál es la voluntad de Dios para que la gente la entienda y la siga. Otro es negociar. Negociar el destino de muchos en cuanto a las leyes, pero no perjudicar a su rey ni a su reino con ellas. No negociamos. Hay un dicho en el FBI. El FBI tiene un dicho. El FBI dice: no negociamos con terroristas. Así lo dice. El FBI tiene ese famoso dicho: cuando un terrorista viene y le dice, bueno, yo le doy esto y usted me da esto, yo dejo ir a los rehenes y usted deja ir esto. Pero el FBI dice de una vez: disculpe, no negociamos con terroristas. ¿Sabe qué? Los embajadores del reino no negociamos con Satanás. No negociamos con el diablo. No estamos aquí para negociarle al diablo. Diablo, está bien, diablo. Está bien, te lo voy a dejar unos días más ahí, que te siga adorando a ti, pero en una semana me lo devuelves a mí, diablo. Diablo, te pongo límites, que no cruce de aquí, diablo, para allá, pero te voy a dar este espaciecito aquí. No. Nosotros no negociamos con el diablo. Nosotros no negociamos con el infierno. Nosotros somos embajadores. Tenemos la autoridad máxima sobre nuestras vidas, sobre nuestros llamados, sobre lo que Dios ha puesto en nosotros en este tiempo. No negociamos con el diablo. Por eso esto de no negociar con el diablo, no nos involucramos.
en negocios turbios. No nos involucramos en cosas que vayan a dañar la imagen del rey o a dañar la imagen del reino. Entonces aquí dígalo conmigo: yo no negocio la imagen del rey con nadie. Y por último él dice fomentar su cultura. Todo reino tiene una cultura. Aquí es donde me da la gracia, porque todos creemos que la cultura de Dios es la cultura judía o es la cultura hebrea. Y entonces todos queremos vernos como los hebreos y los judíos. Nos compramos el talí, nos lo ponemos en la cabeza, nos compramos los chofares, nos compramos por allá el batón y andamos en la casa vestidos como sumos sacerdotes. O sea, yo estoy de acuerdo que tú quieras orar con un talí. Si tú quieres, está bien. Si te quieres comprar un candelabro y ponerle las 7 candelas ahí, ponerlo en la sala de la casa, hágalo, eso es cosa suya. Pero esa no es la cultura del reino. ¿Sabe cuál es la cultura del reino? La cultura del reino es no mentir. ¿Sabe cuál es la cultura del reino? La cultura del reino es no fornicar. ¿Sabe cuál es la cultura del reino? No robar. ¿Sabe cuál es la cultura del reino? Obedecer a Dios. Esa es la cultura del reino. Entonces no me venga a mí con que es que yo estoy en la cultura correcta, porque yo guardo el Shabbat, porque yo hago esto, porque yo... No, esto no es un asunto. El reino no trajo esa cultura. Que sea la nación de Israel, que sea la nación de Dios, no nos llama a los gentiles a judaizarnos. No nos llama a los gentiles a estarnos metiendo en ese rollo. Él dijo que aquí teníamos que adorar como el tabernáculo de David, así abierto. Tenemos toda la disposición, tenemos toda la libertad de adorar y alabar al Señor. Ya no bajo los viejos rudimentos, ni las cosas que eran sombra de lo que había de venir. Ya no tenemos la sombra, ahora tenemos lo legítimo. Ya yo no tengo el tipo, ahora yo tengo lo real. Tengo al Cordero en mí y tengo al Espíritu Santo de Dios, que es el que me guía. Y de su sello en mí. Es el sello de todo embajador, el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando quiera hablar de cultura, del reino, no se confunda. No se confunda. Porque la cultura del reino no es tatuarse el Padre Nuestro en la espalda. La cultura del reino no es andar metido dándole fuerte a la cervecita por allá y luego el otro día en la iglesia levantando las manos. No. La cultura del reino es santidad. La cultura del reino es rendición, es humillación, es disposición, es amor. No confunda de cultura. Usted quiere ser un afrodescendiente aquí, que aquí velan mucho por esta cultura, y yo no tengo nada contra eso. Lo que digo es que le enfatizan mucho esa cultura y a veces la ponen por encima de otras cosas. Nosotros no tenemos esta cultura. Nosotros no, limonense, el limonense, es que esos son los aquellos. No, esos son los del, no. Usted es limonense, pero usted no es de esa cultura. Si usted es hijo de Dios, usted le pertenece a la ciudadanía del reino de los cielos. Si usted es hijo de Dios, usted se comporta como se comportan en el cielo. Si usted es hijo de Dios, usted representa a Cristo. Así que trate de verse como Cristo. No se ponga los turbantes y no ande mudándose usted ahí como eso, porque usted no es eso. Usted es hijo de Dios. Tu cultura es la del reino. Vístete como un hijo del rey. Habla como un hijo del rey. Mírate como un hijo del rey, porque eso eres. Seguimos, pero viendo todo esto, los apóstoles hicieron las mismas obras que Jesús hizo, y aún más, llevando con el poder, el Espíritu Santo, la expansión del reino. Mostraron el cielo aquí en la tierra. Los discípulos, los apóstoles, mostraron el reino aquí en la tierra. Ya que la embajada debe ser un pedazo de una nación en un lugar extranjero, así estamos nosotros en este tiempo. Somos la embajada del cielo aquí en la tierra. Tiempo de milagros. Es la embajada del cielo aquí en Limón. Y tenemos que representar el reino de Dios como se debe. Tenemos que ser embajadores de Cristo. Aleluya. Ahora, usted dirá, pastor, pero esto solo fue a los apóstoles. No.
Luego a nosotros, cuando ellos terminaron su función, nos fue encomendado este ministerio a nosotros, donde nos dice que la palabra, como Dios rogará, como que diéramos la palabra, y dice, les pedimos como si Dios rogara, como si rogara Dios por ustedes, dice, así decía el versículo que leímos ahora, como si Dios rogara por medio de nosotros. Como si Dios rogara por medio de nosotros, significa que cuando yo te doy el mensaje a ti, cuando yo vengo con el mensaje delante de ti, lo que tú dices, lo que tú estás viendo, es como si Dios mismo está delante de ti dándote el mensaje. Es como que es Dios mismo delante de la gente, haciendo valer su posición. Por eso esto del embajador y la embajada es tan clave. Porque nuestra identidad aquí en la tierra, esta es tu identidad. Tú tienes que dar identidad del reino. Tú tienes que tener una identidad en Dios, que tú representas a Dios. Entonces tú no puedes estar metido en problemas. Tú no puedes andar metido en chismes. Tú no puedes andar, porque Dios no anda metido en nada de eso. Entonces tú tienes que representarlo a Él. Y cuando tú entiendes a quién representas, tú cuidas la imagen del que tú representas. Aleluya. Ahora, ¿quién mira a un embajador de Cristo? Debe estar viendo a Cristo. Aleluya. Quien mira a un embajador de Cristo debe estar viendo a Cristo. Cuando la gente te mira a ti, ¿a quién está viendo? Ese cristiano, esa es cristiana. Es muy fácil señalar. Es muy fácil señalar a los que dicen que son cuando yo no soy nada. Cuando yo no tengo criterio espiritual. Cuando yo no camino en una postura en la que yo puedo volver a ver a los demás, yo no tengo nada que decir de nadie. Pero cuando tú eres un embajador y tú estás haciendo malas cosas, entonces tú tienes un problema con Dios. Porque quien te mira a ti como embajador de Cristo debe estar viendo a Cristo. Recuerda esto y quiero que lo hagas como un rema en tu vida hoy. No se trata de llevar el mensaje, sino de volvernos el mensaje. Tenemos que volvernos el mensaje. La gente tiene que empezar a ver en nosotros lo que estamos hablando, porque tú le puedes decir a la gente 1000 consejos para ser santo, pero tú no eres santo. Tú le puedes predicar a la gente y decirle 1000 formas de cómo buscar de Dios, pero tú no buscas a Dios. Tú le puedes decir a la gente cómo prosperar, pero tú te estás muriendo de hambre. Eso no funciona así. Es el tiempo de volvernos el mensaje. Es el tiempo de que la gente nos mire y mire en nosotros un testimonio vivo de lo que estamos hablando. Aleluya. ¿Cuántos están ahí todavía? Ya se fueron a cocinar. No, señora, apague los hornos, todavía no he terminado. Hoy es una de nuestras debilidades más grande que tenemos, que decimos a la gente que somos cristianos, pero en nosotros no hay una apariencia de un cristiano. No hay una vida que refleje a Jesús. Necesitamos abrir los ojos y arrepentirnos. Necesitamos, escuche, cuando en estas elecciones, para darle un ejemplo, cuando en estas elecciones pasadas de presidente nombraron también a la Asamblea Legislativa, todas las personas se alegraron y dijeron: wow, 14 diputados, nunca antes, récord mundial de cristianos en la Asamblea Legislativa. Récord. Ahora sí, ninguna ley pasa. Ninguna ley va a pasar. Mira, una cosa es tener políticos que son cristianos y otra cosa es que ellos sepan que son embajadores. Porque un embajador que hubiera llegado a esas sillas, un embajador de Cristo, mira, hermano, aunque sea, se amarra con cadenas en la puerta, como lo hizo aquel varón en aquel tiempo, cuando iban a cerrar las iglesias. Como nadie le daba pelota y era el único diputado cristiano en aquel tiempo, fue y se amarró con cadenas en el monumento del Parque Central, como una manifestación pacífica, pero muy
clara de que él quería que esa ley se examinara y se regulara, y gracias a eso dio tiempo para que no cerraran las iglesias, porque el plan del gobierno en ese momento satánico era ponerle candado a todas las iglesias del país, porque no cumplían los requisitos. Pero hoy tenemos diputados que yo no voy a poner en duda si son cristianos, pero es que una cosa es ser cristiano y otra cosa es ser embajador. Yo no puedo decir que no sean cristianos, pero sí puedo decir que no son embajadores, porque un embajador hubiera hecho establecer las leyes del reino en ese lugar. ¿Cómo es posible que 14, 15, 16 personas en esa asamblea no hubieran podido ponerle freno? ¿Cómo es posible que aún teniendo un presidente en esa posición no pudieron unirse? No pudieron unirse. El reino que se mantiene en división es el reino de las tinieblas. La Biblia dice que solo Satanás pasa dividido. Pero el pueblo de Dios no es el reino que pasa dividido. El reino de Dios es unidad. El reino de Dios se mantiene firme en una sola palabra y convicción. No me venga con leyes terrenales. Tenían que llevar la cultura, tenían que protegernos, tenían que hacer todo esto y fomentar una realidad espiritual en ese lugar. No lo han logrado, porque cada uno está viendo lo suyo propio, porque cada uno está viendo las cosas de su partido, como si esto se tratara de partidos. De ahí no entendieron que es una embajada, que es el reino de Dios, que es Dios en la tierra, y ustedes lo representaban. Ahora aténganse a lo que vendrá. ¿Nos está amenazando con un castigo del cielo? No, sino que como país nos tocará vivir lo que tengamos que vivir. La Biblia también habla de esas cosas. Posiblemente veamos homosexuales casarse, posiblemente veamos que aprueben el aborto, posiblemente en algún momento hasta la pena de muerte, posiblemente veamos una y mil cosas más de las que están profetizadas que sucederán. Dios no nos mandó a nosotros a detenernos, nos mandó a nosotros a saber de que en medio de eso teníamos que seguir reconciliando al mundo con Él, ser representantes de Él en la tierra. Entonces no se engañen, porque puede ser que algún día tengamos un presidente cristiano, pero no un embajador de Cristo. Puede ser que tengamos diputados cristianos, pero no embajadores del Señor. Puede ser que tengamos pastores en muchas iglesias, pero no son embajadores de Cristo. ¿Aló? ¿Está entendiendo por dónde va esto? Puede ser que tenga un alcalde que de vez en cuando visita alguna iglesia o es amigo de algún pastor, pero no tengo un embajador de Cristo ahí. Tengo a alguien ocupando un puesto, pero no tengo un representante del cielo en la tierra. Por eso es que Dios no permite que lleguen ahí los que tienen que llegar, porque hasta que no aprendamos a hacerlo nosotros como iglesia aquí en la tierra, no esperemos cumplir posiciones de ejemplo en otros lugares. Y para ir cerrando, porque ya usted debe tener hambre, sus intereses deben ser, como embajador de Cristo, tus intereses deben ser el reino. Aunque así parece a veces, no lo estamos cumpliendo. Yo debo velar porque el reino siga creciendo, la obra no se detenga, que siga expandiéndose. En vez de estar sacando a la gente de la iglesia, debería estar tratando de meterla. Porque ahí veo gente que a veces porque alguien le llamó la atención o alguien le regaña o alguien les dice algo, un líder, ya se salen de la iglesia, y no solo se salen solos, se llevan a los que trajeron en algún momento. Vámonos de aquí porque en esta iglesia me trataron mal. Como que si tú pagaste por ellos, por la sangre de Jesús. Como que si tú derramaste la sangre por esa gente, tú te la quieres llevar de la iglesia. Cuando usted trae a alguien a una iglesia, lo trae para salvación. Si usted no se alineó y usted no hizo cosas bien, allá usted con su problema. Pero usted tiene que, en vez de sacarlos, meterlos al reino de Dios. Tú eres un embajador de Cristo, pero debes representarlo, debes protegerlo, debes negociarlo, debes informarlo y debes fomentarlo. El problema de esto sería que no lo estemos haciendo. Propongámonos como hijos de Dios levantar la embajada del cielo aquí en la tierra. Propongámonos hacerlo. Y usted me dirá esta mañana, ¿cómo lo hacemos, pastor? ¿Cómo lo hacemos? Sencillo. Primero, tomemos el compromiso. Ahí donde estás, toma el compromiso. Vamos. Vamos, levántate como embajador del reino. ¿Sabe que todos los embajadores son juramentados? Todos los embajadores que reciben su cargo son juramentados. Yo estuve aquí
en una reunión cuando llegó el embajador de Israel. Wow. Sentir que estaba el embajador de Israel ahí era como sentir que teníamos a Israel enfrente. Después cuando estuvo la embajadora de los Estados Unidos aquí en la biblioteca. Wow, esa mujer se veía como la nación completa enfrente. Mandaron a poner banderas, mandaron a poner los colores de ella, porque donde ella está se tiene que ver. Se tiene que ver que ella es de los Estados Unidos porque es la embajadora. Igualmente allá levantaron banderas de Israel y todo el asunto, porque tiene que verse donde un embajador entra. Cuando un embajador entra a un lugar, está entrando una nación. Cuando tú como embajador de Cristo, como embajador del reino de Dios, entras a un lugar, está entrando Dios a ese lugar. Aleluya. Cuando tú entras a un lugar como embajador de Cristo, está entrando el poder, está entrando la gloria, está entrando la palabra, está entrando todo lo que representa el reino. Cuando tú entras como embajador del reino a un lugar, está entrando Cristo a ese lugar. Aleluya. Por eso es delicado. Ay, pastor, entonces yo no quiero ser un embajador. ¿Por qué no? La Biblia dice que tenemos que serlo. ¿Qué quiere ser entonces? ¿Un mal representante del reino? No. Primero, compromiso. Segundo, ser responsable. Los embajadores son gente responsable con el mensaje, responsable con la imagen que representan. Tercero, limpiemos la imagen del rey. Eso hay que hacerlo en este tiempo. Limpiemos la imagen del rey. Propongámonos dejar de publicar y comentar cosas que no edifican y que alimentan esas cosas que dañan la imagen de Dios, porque la gente que publica eso no entiende que está dañando la imagen de Dios, no la imagen de ese pastor, ni no. Porque la gente va a escribir que no es cierto, que eso la gente no entiende porque no tiene esta revelación que tú y yo tenemos, que cuando alguien habla de un hijo de Dios, está hablando de Dios. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude, iglesia. Limpiemos la imagen del rey. ¿Cómo? Comencemos a guardar testimonio limpio. Comencemos a portarnos como verdaderos embajadores, iglesia. Iglesia, tiempo de milagros. Comienza a limpiar el testimonio del rey en la tierra, representándolo con dignidad, representándolo con santidad, con integridad. No que digan allá, qué bonito habla esa hermana cuando está en cámaras, pero qué feo le habla a uno cuando le habla en persona. Qué bonito predica esa líder, qué bonito predica esa líder en la iglesia cuando está con el micrófono, pero cuando habla conmigo en persona, qué feo me trata, qué feo me habla, qué feo se expresa ese hermano en el grupo, en el WhatsApp. Pero cuando está enfrente en las cámaras o cuando está ahí, ahí sí es otra cosa. Él se ve lindo, se ve bien. No, señor. Lo que somos en la cámara, tenemos que serlo fuera de la cámara. Lo que somos en el grupo, tenemos que serlo fuera. Tú no puedes estar siendo una persona de doble cara. Tú no puedes estar viéndote de una manera cuando tienes el micrófono y de otra manera cuando no lo tienes. Hágame el favor y se arrepiente ya. Limpiemos la imagen del Padre. Limpiemos la imagen del Rey de Reyes y Señor de Señores aquí en la tierra. Comencemos a hacer lo que deberemos hacer, a manifestar el fruto del Espíritu, a vernos como verdaderos embajadores de Cristo, que cuando nos miren estén mirando a Jesús. Dejemos de llevar el mensaje, porque todos llevamos el mensaje y nos vemos muy bonitos con el mensaje en la mano. Pero yo necesito que no solo lleves el mensaje en la mano, necesito que tú te vuelvas el mensaje. Que cuando la gente te mire a ti diga, he recibido el mensaje. Con solo ver tu vida, yo siento que yo también tengo que cambiar. Que hable por sí mismo. Cuarto, convirtámonos en el mensaje, lo que estoy hablando ahorita. Conviértete en el mensaje de Jesús. Porque te lo puedes poner en la camisa. Yo cuando estaba recién convertido me compraba montones de camisas que decían Jesús salva, Jesús te ama, Jesús es vida. Todos los días tenía una camisa para cada día. La pastora les puede decir. A veces ella se reía de mí porque decía que yo me vestía raro. Pero era porque yo siempre andaba vestido así y inventaba modas. Pero yo innové una moda en la iglesia con camisas
con mensajes bíblicos y compré una para cada día y expresaba eso, pero un día estaba con una camisa de esas y un día estaba actuando de una manera equivocada. Y el Señor me reprendió, el Espíritu Santo me exhortó y me dijo: mira lo que estás haciendo y mira lo que llevas puesto. Cuando el Señor te corrige, hermano, es peor que cuando te lo dice alguien más. El Señor me hizo entender que yo tengo que verme afuera como estoy adentro, y que si me estoy viendo mal por fuera es porque adentro las cosas no están bien. Eres un embajador de Cristo, conviértete en el mensaje. 5 y último, seamos leales hasta el final. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Mírame, música de piano triste ahí, melancólica. Mírame, ser leales significa que no es que hoy eres embajador y mañana no lo eres. Ser leales es que vas a guardar este testimonio, que vas a vivir esta palabra todos los días de tu vida. Aunque tengas, aunque no tengas, aunque esté bien, aunque esté mal, todo lo vas a hacer con lealtad. Quiere decir que lo vas a hacer aunque otros no quieran, tú lo harás. Y no es un día sí y un día no, es hasta el final. Siga con esa melodía. Es triste, muy triste, si nos ponemos en los zapatos de Jesús. ¿Qué pensará Él de nosotros? ¿Cómo nos estará viendo el Señor cuando no estamos haciendo bien esta embajada? Esta embajada del reino de Dios que se fundó y la hemos mal representado. Quiero que ahí en casa tomes unos minutos para que oremos. Ora conmigo y comprométete. Comprométete. Padre, en esta hora yo estoy delante de ti, Señor, y vengo con una decisión en mi corazón, Señor, de comprometerme a representarte bien. Señor, voy a limpiar mi imagen con los vecinos del barrio, porque ellos no creen en ti por culpa mía. Señor, voy a limpiar tu imagen con mi familia, porque ellos no creen en ti por mi mal testimonio. Porque yo los he oído decir que para ser cristiano y ser como yo, mejor no. Señor, yo te pido perdón en esta hora porque he estado haciendo mal el trabajo. Solo he llevado el mensaje, pero no me he convertido en el mensaje, Señor. Te pido que me perdones, que una vez más tu sangre preciosa sea derramada sobre mí y me limpie. Voy a limpiar tu nombre, Rey. Voy a limpiar tu imagen, Señor. Voy a hacer ver tu reino establecerse aquí en la tierra. Y donde quiera que yo entre, ahí estarás entrando tú. Y donde quiera que yo vaya, tú irás, Señor. Porque ahora en adelante, con toda lealtad y compromiso y responsabilidad, acepto el cargo y me vuelvo embajador de Cristo. Me vuelvo embajador del reino de los cielos. Y declaro que mi casa y mi familia seremos una embajada del cielo. Solo la cultura del reino de Dios se vivirá allí. Que mi iglesia es la embajada del reino de Dios en Limón, Señor, lo declaro hoy. Y que yo soy embajador, como dijo Pablo, embajador en cadenas, apresado del mensaje, apresado del compromiso, de la lealtad al mensaje, a lo que represento. En el nombre de Jesús tomo hoy este llamado y me rindo a ti, Señor. Hazlo conmigo de aquí en adelante, en el nombre de Jesús. Amén.